exprese su fe. Ustedes vieron que la fe no es algo que solamente uno lo lleva dentro, si bien la fe sí es algo que llevamos por dentro, es algo que llena nuestros pensamientos, llena nuestro sentir, lo llevamos dentro de nosotros, pero la fe se expresa, ¿verdad? Entonces, en un momento, yo les voy a pedir que se pongan de pie algunas personas. Lo único que les quiero pedir es que no se pongan de pie porque los demás se pararon. ¿Entienden lo que digo? Porque tenemos esta tendencia. En cualquier lugar donde nosotros estamos, nosotros miramos lo que hacen los demás y hacemos igual. Porque no queremos desentonar, pues. La primera vez que uno viene a una iglesia, a una congregación, estoy pensando en Rodolfo y Natalia, que nos están observando, son las primeras veces que vienen. Entonces miran cómo se comportan y bueno, todos se ponen de pie, ahí nos ponemos de pie. Todos se sientan, ahí nos sentamos. Si hay alguno bueno, llegó el momento de poner la ofrenda y todos ponemos la ofrenda. Hay ciertas cosas que las hacemos todos al mismo tiempo, pero nuestra expresión de fe no tiene que ser porque los demás lo hicieron. ¿Entienden lo que es una expresión de fe vacía? Ahora yo digo, que se pongan en pie los tales, y uno mira alrededor. ¿Y si nadie se puso de pie? ¿Y si todos se pusieron de pie o si muchos se pusieron de pie? Ahí yo también, para no desentonar. No lo haga para no desentonar. Hágalo si realmente cumple con los requisitos de lo que le voy a decir. Hay una canción que nosotros cantamos con bastante frecuencia, la cantamos la semana pasada, el domingo, y ¿cuándo fue? El día de la oración, el viernes, la cantamos otra vez. Esa canción dice: he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. ¿Usted ha decidido seguir a Cristo? Amén. ¿Usted es un seguidor de Cristo Jesús? Amén. Yo quiero pedirle que se pongan de pie solamente los seguidores de Cristo Jesús. No los seguidores de la religión, no los seguidores de la iglesia. Seguidores de Cristo Jesús, discípulos de Jesús. Ustedes están expresando su fe en este momento. Esto les va a salir caro. Sí, porque cuando uno expresa su compromiso, uno tiene que saber cuánto vale. Tomen asiento, por favor, otra vez. Yo les quiero recordar simplemente estas viejas palabras del Señor Jesucristo. Dice en Lucas capítulo 9, versículos 23 al 25. Y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque todo aquel que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Pues, ¿qué aprovecha al hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Ustedes conocían estas palabras y sin embargo se pusieron de pie a ese momento. ¿Ustedes entienden lo que Jesús estaba diciendo allí? Si alguno quiere venir en pos de mí, esos somos nosotros que nos pusimos de pie. ¿Qué tiene que hacer? Niéguese a sí mismo. Generalmente nos consentimos a nosotros mismos. Y esa es la tendencia de la sociedad en la que vivimos. Nos apapachamos a nosotros mismos. Nos decimos: ¿quieres hamburguesa, hijito? Bueno, hamburguesa te doy. Y así, y esa es una, ¿verdad? De las tantas cosas en las que nosotros nos contemplamos a nosotros mismos. Sin embargo, viene Jesús y nos revoluciona la vida diciéndonos cosas como esta. ¿Hay alguien que me quiera seguir? Bueno, tiene que saber, va a tener que negarse a sí mismo. Hay cosas en las que te vas a tener que decir no a ti mismo. Tome su cruz cada día. Y hay algunos cristianos que lo toman en el sentido de colgarse una crucecita aquí, ¿verdad? Son tan lindas. Las hay de plata, hay de oro, hay de latita, de cualquier material. Y andamos con la cruz y nosotros decimos: este es el emblema de mi fe.
Y está bien, pero eso no es lo que Jesús decía en cuanto a tomar la cruz. Jesús se refería al instrumento de muerte con el que Él mismo iba a morir. Y Él se refiere a nuestra muerte. Vieron que junta, niéguese a sí mismo, tome su cruz. Y nosotros entendemos, en el Nuevo Testamento nos enseña acerca de esto de que los que seguimos a Jesús morimos a nuestra vida anterior, morimos a nuestra carne. Y entonces Jesús dice, niéguese a sí mismo, tome su cruz todos los domingos. Ay, ay, ay. Cada día dice, tome su cruz cada día y entonces sí, sígame. Entonces, seguir al Señor tiene todo un compromiso. Y además, yo no sé si ustedes notaron lo que Jesús dijo. Todo aquel que quiera salvar su vida, ¿qué le va a pasar? La va a perder. El mundo está lleno de gente que está procurando salvar su vida por ahí. Esta es mi vida, yo la tengo que atender, tengo que disfrutar al máximo de esta vida que es mía. El que quiera salvar su vida, dijo Jesús, no lo dije yo, dijo Jesús, la va a perder. Pero todo, y miren esto, el que pierda su vida por causa de mí, este la salvará. ¿Entienden el punto al que Jesús está apuntando, señalando a nuestra renuncia a nuestra propia vida? El que pierda su vida, el que renuncie a su vida para vivir la vida del Señor por causa de mí, ese la va a salvar. No tiene ningún sentido que ganes todo este mundo pero pierdes tu vida. Entonces, ¿estamos listos para seguir al Señor? Ya podría terminar acá el sermón porque ya es bastante lo que el Señor nos está hablando, ¿verdad? Pero esto viene unido a una pregunta más que yo les voy a hacer. Nosotros en esta vida, nosotros elegimos, tomamos decisiones todo el tiempo y elegimos lo que hacer. ¿A quién estás sirviendo con tu vida? ¿Saben? En esta sociedad nos enseñan a decir, no, yo no estoy sirviendo a nadie, yo vivo para mí mismo, yo tomo mis propias decisiones. Muy equivocado. Debes aprender que en la palabra del Señor, en el Nuevo Testamento, el Señor enseña que el diablo, el mundo y nuestra carne están procurando tomar el gobierno de nuestra vida todo el tiempo. Y son enemigos invisibles que a veces nosotros ni nos damos cuenta cómo se metieron ahí, pero terminan gobernándonos y nosotros terminamos sirviéndoles. Entonces tenemos que estar atentos. Y por eso es que hoy estábamos leyendo estos versículos que la hermana Norma nos leyó. En Colosenses capítulo 3 dice, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. ¿Para quién estás viviendo? ¿A quién estás sirviendo? ¿Para quién estás haciendo lo que haces? Es una decisión que nosotros necesitamos tomar. Y déjenme decirlo, hermanos, cuando nosotros servimos, sea quien sea que estemos sirviendo, la gente a nuestro alrededor se da cuenta a quién servimos. Hoy en día estamos todo el tiempo tentados a servir a Sam Dólar. Lo conocen, ¿verdad? ¿No? Estamos tentados a vivir 100% nuestra vida dedicada al dólar. Claro, nos ponen presión porque hay cuentas que pagar, porque hay gente a la que ayudar, hay necesidades que atender. Sí, pero hay veces que eso te llega a la exageración y nosotros exageramos nuestro compromiso con el dinero y terminamos sirviéndole. Por eso nosotros tenemos que elegir a quién servimos. Todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no
para los hombres. Se va a notar cuando tú sirvas al Señor. Y dice, en todo lo que hacéis. Si vas a limpiar en tu casa, limpia como para el Señor. Si vas a estar en el trabajo donde estés, te van a estar pagando un salario por hacer lo que haces, pero tú no lo hagas como para tu jefe ni para tu empresa. Esta palabra dice que lo hagas como para el Señor, y eso se nota. Y yo quiero que hoy consideremos cómo se nota esto en una vieja historia de la palabra del Señor que yo les quiero invitar a recordar y que la tengamos bien presente para poder seguir el ejemplo que nosotros encontramos aquí en la palabra del Señor. Esta historia está en el libro del profeta Daniel, en el capítulo 6. Daniel, capítulo 6. Y vamos a mirar un poco en la vida de Daniel, cómo se aplica esto que nosotros hemos dicho, lo de negarnos a nosotros mismos y lo de servir directamente al Señor. Y va a parecer extraño, estamos aplicando principios y valores del Nuevo Testamento y queremos verlos en un personaje del Antiguo Testamento. Sí, porque justamente Dios ha obrado a lo largo de toda la historia en sus hijos, en aquellos que se comprometen con Él, ha obrado siempre de la misma manera. Y de esa manera quiero obrar en tu vida y en mi vida en este tiempo. Les voy a leer Daniel capítulo 6, versículos 1 al 5 para empezar. Dice así la palabra del Señor. Pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino, y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta, para que el rey no fuese perjudicado. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior. Y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Entonces, los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel, y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Entonces dijeron aquellos hombres: no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. ¡Wow! ¡Qué especial lo de Daniel! Pero esto de Daniel me da una excusa para hacerles un elogio que les quiero hacer. ¿Saben? Ustedes son personas especiales. Ustedes tienen habilidades que otros no tienen. Y me estoy refiriendo a cada uno. Que nuestras habilidades pueden ser diferentes. Hay algunos que pueden dibujar muy bien, hay algunos que pueden tener capacidad para construir, para hacer cosas con las manos. Mi esposa es maravillosa en eso. Yo, no me den un lápiz, me pidan que dibuje su rostro porque va a salir feo. No todos tenemos las mismas capacidades y las mismas habilidades, pero todos tenemos capacidades dadas por Dios. Y es una maravilla. Tenemos que reconocer esas habilidades. No somos un total fracaso. Tenemos cosas que hacemos bien, gente. Y resulta ser que además Dios ha querido a sus hijos darnos dones espirituales. Nos ha capacitado de maneras especiales para que nosotros lo honremos y le sirvamos. Y nosotros aquí en este relato tenemos la vida de Daniel, que no vamos a detallar todo el principio de él, pero este es uno de esos casos en los que Dios tomó una persona que estaba en la situación más vulnerable, más frágil, y Dios tomó a aquel que era un esclavo, que era un inmigrante, y lo puso en la Casa Blanca. Hablando de las distancias, ¿verdad? Daniel pasó de ser un esclavo, de ser un inmigrante traído a la fuerza de su nación para ser un oficial del gobierno con un alto cargo. ¿Ustedes se dieron cuenta de lo que dice acá? Acá es la asunción del rey Darío y dice que él quiso poner sobre su reino
120 sátrapas que gobernaran. Estos debían ser como gobernadores locales en diferentes lugares, y estos señores se encargaban de gobernar en determinadas regiones. Pero sobre ellos, fíjense cómo había organizado este rey Darío, este gobierno. Sobre ellos puso 3 gobernadores, 120 sátrapas y 3 gobernadores. Uno de los gobernadores, ¿quién era? El esclavito. Era Daniel. Daniel era uno de aquellos gobernadores. Fíjense la posición de privilegio, la inmensa posición que ocupaba, que todo el mundo debía reconocerlo a Daniel. Y todavía dice que todo esto, ellos se hacían cargo de todo el gobierno para que el rey no fuera perjudicado. A mí me parece que era para que el rey estuviera más cómodo, para que no tuviera que trabajar tanto. Pero bueno, el hecho es que tenían estos 3 gobernadores que estaban por sobre todo el gobierno. Y dice el versículo 3 que Daniel mismo era superior. Era superior al punto de que el rey pensó en ponerlo a cargo de todo. Cada uno de nosotros en algún momento hemos vivido ciertas circunstancias en las que los demás han reconocido que nuestro desempeño fue bueno. Algunos puede haberles pasado en el deporte, no sé, aquí tenemos grandes jugadores de fútbol, en los jóvenes todavía tenemos esperanza, gente, los deportistas aquí presentes, pero algunos puede ser que se hayan destacado por su forma en que trabajan y hayan sido reconocidos. Esto es algo que le pasó a Daniel. Su desempeño en su labor como oficial del gobierno lo había llevado a escalar posiciones cada vez más altas, porque él era una persona de alta eficiencia. ¡Qué maravilla! Dios le había dado aquello y él estaba ejerciendo un servicio a la comunidad y verdaderamente era una persona dotada, capacitada. No te vengas abajo, tú también eres una persona capacitada, especialmente dotada por el Señor. Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando uno se destaca en algún área? ¿Saben qué es lo que pasa? Nunca falta algún envidioso que... Ya saben, ¿no? A algunos de ustedes les ha pasado, a mí me ha pasado. En cuanto uno empieza a mejorar, nunca falta alguien que quiere... nosotros en nuestro pueblo decimos serrucharnos las patas. Nos quiere echar abajo. Nos quiere disminuir. Miren lo que le pasó a Daniel en aquel momento. Podrían decir, qué bueno Daniel, la capacidad que tiene, la sabiduría que tiene, cómo asesora bien al rey, cómo dirige la nación hacia buenas decisiones, cómo es una persona confiable. Dice el versículo 4. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino. Estaba haciendo las cosas bien y buscaban acusarlo. Estaba trayendo bienestar para su propia nación y buscaban derrotarlo, tirarlo abajo. Bueno, si no les está pasando en este momento, apróntense porque en algún momento les va a ocurrir. Que van a haber personas que van a ponerse en su contra. Y algunas veces va a ser porque sí, nosotros dijimos o hicimos algo que les, digamos, puso en nuestra contra. Pero algunas veces sin razón. Van a haber personas que van a buscar a ver de qué acusarnos, de qué manera ensuciarnos, de qué manera decir algo en nuestra contra. Pero ¿qué pasaba en el caso de Daniel? Sigue diciendo el versículo 4, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel, y ningún vicio o falta fue hallado en él. Se pusieron a analizar. Cuando hay envidia en las relaciones, las personas miran con detenimiento a aquella persona con tal de ver cuál es el defecto.
¿Qué es lo que está haciendo? No puede ser que esté todo tan bien. Y se busca perjudicar. Nosotros podemos ser de los envidiosos o de los que son objeto de la envidia. Procuren no ser envidiosos, no es nada bueno. Y no es fruto del espíritu la envidia, al contrario, es fruto de la carne. Pero muchas veces podemos ser objeto, aún siendo hijos de Dios, aún estando haciendo las cosas bien, aún trabajando como tenemos que hacerlo. Nosotros podemos a veces recibir el rechazo de las personas y no encontraban manera de acusar a Daniel, dice aquí. Pero fíjense el versículo 5. Entonces dijeron aquellos hombres: no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no lo hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. ¿Saben una cosa? Las personas que viven a nuestro alrededor se enteran de qué es lo que creemos. A veces por nuestros comentarios, a veces porque simplemente nosotros, como tenemos el compromiso de cumplir la gran comisión, les invitamos: ¿sabes que estoy yendo a la iglesia? ¿Te gustaría venir? Y enseguida hay algunos que se ponen: ah, mira, usted me quiere llevar a ese lugar. Y quién sabe, ustedes saben que hay diferentes conceptos por allí de todo tipo. Hay quienes pueden llegar a encontrar en nuestro compromiso espiritual con Jesús como Salvador un defecto en nosotros o una debilidad y algo de lo que nos puedan acusar. En aquel momento, aquellos oficiales de gobierno que querían hacer caer a Daniel buscaron y dijeron: no vamos a encontrar nada en que hacerlo caer, a no ser que sea algo referente a la ley de su Dios. Entonces, hermanos, tenemos que estar preparados. Jesús, cuando oraba por nosotros, esto está escrito en Juan 17, Él oraba para que el Señor nos proteja del mundo, porque Él decía: no son del mundo, no pertenecen al mundo. Los que siguen a Jesús, los que tienen un compromiso de seguir a Jesús, no pertenecen a este mundo, sino que le pertenecen al Señor y al mundo que Él tiene preparado para nosotros. Pero entonces tenemos que estar preparados para esta situación. Miramos por un momento qué fue lo que hicieron estos señores. Sigo leyendo en Daniel capítulo 6, del versículo 6 en adelante. Dice: entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así: Rey Darío, para siempre vive. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes, han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo, para que no pueda ser revocado conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Firmó, pues, el rey Darío el edicto y la prohibición. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y, abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. A mí me impresiona. Fíjense cómo elaboraron una manera de procurar la caída de aquel a quien querían hacer caer, que era Daniel. ¿Ustedes se dan cuenta cómo los aduladores convencen a veces a las personas? Cómo la adulación tiene esa capacidad de hacer que el corazón de ciertos líderes se derrita. Oh rey, para siempre vive. Buscan las maneras adecuadas de decir las cosas. ¿Sabes que estuvimos pensando y nos pusimos de acuerdo, todos los gobernadores, toda la gente importante del reino? Te apreciamos tanto, eres tan importante para nosotros. Mentira. Lo único que querían era hacerlo caer a Daniel. Pero elaboraron un discurso de elogios
para el rey, para convencerlo de que hiciera lo que ellos querían. Y entonces, ¿qué fue lo que le propusieron? Oh, rey, mira, queremos proponerte que promulguemos una ley, que por un mes, por 30 días, ninguna persona pueda elevar una oración o súplica a ningún Dios u hombre que no seas tú. Porque te consideramos tan importante. Eres tan grande. ¿Y qué hizo el rey? Firmó la ley. Y todavía le dijeron, mira que es la ley de Media y Persia que no puede ser abrogada. Pues no están familiarizados con la palabra. Abrogar quiere decir negar, cancelar. Aquella ley no podía ser vuelta atrás. Una vez que estaba firmada, había que cumplirla. Nosotros nos exponemos a un mundo espiritual en nuestra contra. Los seguidores de Jesús, nos pusimos de pie aquí, somos seguidores de Jesús, gloria a Dios. Bueno, sepan, vivimos en un mundo ante el cual nosotros no somos las personas favoritas, sino que efectivamente el mundo espiritual a nuestro alrededor se nos opone. Eso fue lo que experimentó Daniel en aquel momento. Buscaron hacerle caer justamente en algo relacionado con su vida espiritual. Y podría ocurrir que de alguna manera alguien pueda procurar hacerte mal simplemente porque tú has afirmado ser cristiano o ser seguidor del Señor Jesucristo. Ahora, ¿qué fue lo que hizo Daniel cuando se enteró que estaba pasando aquello? Dice la palabra del Señor, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Escuchen, si yo era Daniel, se me iban a ocurrir 3 o 4 ideas de hacer las cosas un poco más discretamente por lo menos. Número 1, cierra las ventanas. ¿Por qué hacer lo mismo con las ventanas abiertas? ¿Qué fue lo que pasó? Daniel se dio cuenta que aquellas personas habían estado espiando mientras él estaba en su casa orando. Habían estado buscando de qué acusarlo. Para que tú lo sepas, las personas a tu alrededor te observan. Y de alguna forma observan lo bueno y lo malo que haces. Escuchan tus palabras y prestan atención. Y algunas veces van a querer usar tus propias palabras en tu contra. En cuanto a Daniel, ¿qué fue lo que fueron a tratar de usar para perjudicarlo? Su vida de oración. ¿Qué tiene de malo que la gente ore? ¿Qué daño le estamos haciendo a la gente con orar? Procuraron usar la vida de oración de un hombre para quitarlo de su posición, y no solamente eso, sino para matarlo. ¿Se dieron cuenta cuál era la pena? Ser echado al foso de los leones. ¿Qué hizo Daniel cuando supo del edicto? Siguió honrando a Dios como lo hacía antes. ¿Sabe lo que hizo? Puso en juego su vida con tal de que su compromiso con el Señor no se rompiera. Hablando en términos de Jesucristo, ¿sabes cómo se llama eso? Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y siga. Ese es Daniel. Y esos somos llamados a ser nosotros. Que no importa lo que pase, nosotros tenemos que afirmar nuestro compromiso con el Señor Jesucristo, que es el que nos ha amado como nadie en este universo nos puede amar, que es el que ha sido capaz de pagar el precio por nuestros pecados para que nosotros estemos en comunión con Dios y para que tengamos vida eterna. Le debemos todo al Señor. Entonces nuestro compromiso con Él tiene que ser así de grande como el de Daniel, que arriesgó su vida con tal de no romper su relación con el Señor. Siguió orando tal como antes. Versículos 11 en adelante dice: entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Fueron luego ante el rey y le hablaron del edicto real.
¿No has confirmado el edicto que cualquiera que en el espacio de 30 días pida a cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones? Respondió el rey diciendo, verdad es, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Entonces respondieron y dijeron delante del rey, Daniel, que es de los hijos de los cautivos de Judá, no te respeta a ti, oh rey, ni acata el edicto que confirmaste, sino que 3 veces al día hace su petición. Cuando el rey oyó del asunto, le pesó en gran manera y resolvió librar a Daniel, y hasta la puesta del sol trabajó para librarle. Pero aquellos hombres rodearon al rey y le dijeron, sepas, oh rey, que es ley de Media y de Persia, que ningún edicto u ordenanza que el rey confirme puede ser abrogado. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, Él te libre. Y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. Luego el rey se fue a su palacio y se acostó ayuno. Ni instrumentos de música fueron traídos delante de él, y se le fue el sueño. Yo le doy tantas gracias a Dios que hoy en día no hay muchos fosos de leones a nuestro alrededor. Tenemos que dar gracias, ¿verdad? Pero de alguna manera van a buscar perjudicar. No porque las personas sean todas malas, malísimas, sino porque el enemigo muchas veces nos inspira. Y porque vivimos en este sistema espiritual que contradice el llamado del Señor. Pero ahora, fíjense, vinieron delante del rey, primero fueron a observar, en aquel momento no tenían teléfono celular, sino yo me imagino, estaban sacando fotos para mostrarle al rey, para publicar. Ahí está ese Daniel orando otra vez, contradiciendo la ley, está rompiendo la ley. Fueron y le dijeron al rey, tenían testigos, y entonces le trajeron toda esta cuestión, y entonces el rey finalmente, luego de discutir con ellos, luego de procurar hacer lo posible, no pudo. Ahora yo les pido que presten atención a aquel momento en el que el rey hace venir a Daniel, y se mandó y trajeron a Daniel, y dice que directamente le echaron en el foso de los leones. El rey, que apreciaba mucho a Daniel, lo tuvo que mirar a los ojos y tuvo que decir, la condena está delante de ti, tiene que ser echado al foso de los leones. Lo del foso de los leones no es un juego, hermano. Se muere, los leones se lo comen a uno. Ahora, a mí me llama la atención lo que el rey le dijo a Daniel. El rey dijo a Daniel, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, Él te libre. Aquel rey sabía que Daniel servía a Dios. La gente con la que tú te relacionas sabe que tú sirves a Dios. Para empezar, cada cosa que haces, como dicen Colosenses, tendría que ser hecha para el Señor y de todo corazón. Pero cuando una persona sirve al Señor con lo que hace, se nota y las personas lo notan. Fíjense que el rey Darío se daba cuenta que Daniel no vivía para él, no le servía a él, sino que servía a Dios. Y él era su jefe. Todos los otros vivían para él y le servían a él. Pero Daniel, y el rey lo seguía perfectamente, servía a Dios. Y todavía él le dice que tu Dios, él reconocía que él tenía, lo llamaba a Dios el Dios tuyo. Le dice, tú tienes este Dios que es tuyo, tu Dios, que es diferente a los dioses paganos que ellos adoraban. La gente tiene que saber que tú tienes un compromiso con Dios, que tú tienes una relación con Dios. Pero le dice, a quien tú continuamente sirves. Daniel no servía al Señor solamente los domingos de mañana para venir a la iglesia. Daniel servía
al Señor continuamente. Si lavaba los vasos en la casa, los lavaba para el Señor. Si caminaba, caminaba para el Señor. Si hablaba, hablaba para el Señor. Si iba o venía, lo hacía para el Señor. ¿Y tú? ¿A quién estás sirviendo? ¿Te das cuenta de la necesidad de seguir este ejemplo? Claro, me vas a decir, bueno, si sigo el ejemplo de Daniel voy a terminar comido por los leones, ¿verdad? O algo que pueda pasar en nuestro tiempo. Vamos a enfrentar, sí, la dificultad. Pero saben, es una honra enfrentar la dificultad por no romper nuestro compromiso con el Señor Jesucristo. Porque a Él le debemos todo. A Él le debemos absolutamente todo. Y a Él necesitamos honrarlo con todo nuestro corazón. Que el Señor sea fiel para honrarnos a nosotros en respuesta. Pero miremos, para terminar, qué fue lo que ocurrió. Versículo 19 en adelante, dice así: el rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones. ¿Qué tenía que hacer allí? Si se daba la lógica, no había nada allí, sino leones. Versículo 20: y acercándose al foso, llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Este hombre le estaba hablando muerto. ¿Se imaginan los ciervos alrededor que lo acompañaron? El rey perdió el tornillo, enloqueció. ¿Saben cómo se llama eso en términos espirituales? Fe. El rey habló al silencio. Versículo 21 dice: entonces Daniel respondió al rey: oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente. Y aún ante ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él y mandó a sacar a Daniel del foso. Y fue Daniel sacado del foso y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en su Dios. Yo me imagino aquel momento en el que Daniel fue acusado públicamente y echado al foso de los leones. Él estaba orando: Señor, por favor, acompáñame en este momento, ayúdame, protégeme, haz tu voluntad. Se puso en las manos del Señor. Cuando tú enfrentes los momentos de dificultad, tú también tienes que ponerte en las manos del Señor. Pero mira el resultado que provocó. Aquí hay un rey absolutamente pagano que termina creyendo en el Dios de Daniel, porque le dice: Daniel, le habla al muerto, a la cena de los leones, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, pudo librarte. ¿Saben? Cada dificultad que nosotros enfrentamos tomado de la mano del Señor es un testimonio para todos aquellos que nos van a vivir. Y la gente va a saber que Dios está con nosotros, porque Dios no evita que nosotros tengamos problemas, pero cuando enfrentamos los problemas, Él está con nosotros. Y la gente se da cuenta. Y ese fue el testimonio que recibió Darío, que se alegró profundamente. ¿Se imaginan ese momento? Daniel, el Dios tuyo pudo librarte. Y se esperaba, todos los siervos y todos esperaban que hubiera un silencio, que no pasara nada. Se escuchó una vocecita de allí dentro: oh rey, para siempre vive. Mi Dios vino aquí, estuvo protegiéndome, nada me pasó, estoy bien. Wow. 2 o 3 de los siervos cayeron desmayados. Ese es nuestro Dios. El mismo Dios que protegió a Daniel en el foso de los leones y que está para protegerte a ti, para obrar en tu vida, en el lugar de tu trabajo, en aquel lugar donde te envidian, en aquel lugar donde hay oposición, en aquel lugar donde enfrentamos problemas, allí donde está la dificultad. El mismo Dios que protegió a Daniel
es el que está con nosotros. Así que, para empezar, necesitamos responder a la pregunta: ¿a quién estamos sirviendo nosotros? Si servimos al mismo Señor que Daniel, tenemos la garantía de que Él es poderoso para defendernos y para responder. Así que afirmemos nuestro compromiso en servir al que se lo merece. Amado Dios, te damos gracias, Señor. Gracias porque nos has traído aquí hoy para recibir este ejemplo, para escuchar este ejemplo de la vida de Daniel, Señor, y nos damos cuenta cómo aquel llamado a negarnos a nosotros mismos, a tomar la cruz y seguirte, fue vivido por Daniel de esta manera, Señor. Ayúdanos ahora a nosotros a seguir el ejemplo, Padre. Que podamos comprometernos a servirte a ti. Que tú seas el Dios al que nosotros continuamente servimos, así como lo hacía Él. Ayúdanos, Señor, a ser un testimonio para aquellas personas que están a nuestro alrededor y que verdaderamente, siendo seguidores tuyos, que podamos honrarte y que podamos de alguna manera alumbrar a la oscuridad en las vidas de otras personas que todavía no han creído. Ayúdanos, Señor. Te damos gracias por la obra que tú haces. Padre, quiero rogarte tu bendición sobre la vida de cada uno de los que estamos aquí, sobre nuestros hogares, sobre nuestras vidas, sobre nuestras necesidades, sobre nuestras relaciones. Por favor, obra en cada uno de nosotros. Reconocemos que te necesitamos y por eso vinimos, Señor. Padre, te rogamos en el nombre de Jesús que al salir de aquí lo hagamos fortalecidos por ti. Y Padre, que esta palabra que tú nos has dado, que tú nos diste hoy, que nosotros podamos dar fruto de ella a lo largo de esta semana y que podamos servirte con todo nuestro corazón. Gracias te damos, Señor. A ti sea toda la honra y la alabanza. En el nombre de Jesús. Amén. Hermosa palabra de parte de Dios, ¿verdad? Me tocó dar a mí los anuncios, pero más que dar los anuncios, yo creo que es una invitación de parte de Dios para su iglesia, ¿verdad? Entonces, les voy a empezar diciendo que el miércoles tenemos estudio bíblico a las 6. A las 6 de la tarde los esperamos a todos. ¿Y por qué es bien importante el estudio bíblico? Porque aprendemos. Dios quiere capacitar a cada uno de sus hijos, de su iglesia, de su pueblo, para que estemos preparados para lo que nos vaya a venir en el día a día. Como por ejemplo, esta palabra de parte de Dios para mí es edificante en estos momentos. Yo estoy pasando problemas difíciles, que la historia de Daniel a mí me hace que mi fe crezca aún más y confíe yo más en Dios. Esa es la importancia de venir a los servicios, a los domingos, aquí al servicio, el domingo, a ver, me estoy equivocando, el miércoles el estudio bíblico a las 6 p.m. El jueves tenemos la última reunión de damas, espero nos puedan acompañar, es de 9 de la mañana a 11 de la mañana, muy bonita convivencia entre mujeres, porque a veces nos hace falta platicar entre mujeres, salir de la rutina, ¿verdad? Y convivir entre nosotras mismas y principalmente la palabra de Dios. Y el viernes tenemos oración a las 6 de la tarde. Hermosa oración que pues todos tenemos necesidad, ¿verdad? De reunirnos para que como iglesias podamos orar unos por otros y que Dios nos conteste la oración en unidad y podamos testificar de lo que Dios hace para nosotros, sus hijos. Y el domingo tenemos igualmente el servicio del estudio bíblico a las 9 de la mañana y a las 10:15 tenemos la palabra de Dios, el pan, ¿verdad? Más grande que nos puede edificar a nosotros. Tenemos servicio en toda esta semana, que Dios nos ayude, ¿verdad? A administrar nuestro tiempo y ponerlo a Dios en primer lugar, porque si nosotros no lo hacemos de esta manera, ¿quién más nos puede ayudar?
¿verdad? ¿Cómo nos vamos a afligir nosotros mismos? ¿Verdad? Y tenemos a un Dios todopoderoso, más grande que nuestros problemas. Tenemos un Dios grande, que Él nos ama con ese amor tan grande que yo lo he vivido en mi vida, ¿verdad? Y se ha manifestado en mi vida y en mi familia. Y es en el cual yo confío, y Él resuelve mis problemas. Él me da la sabiduría. Y es mi corto testimonio, que hay mucho, que ya también va a haber, y hablamos ahora el viernes en la oración, de que vamos a tener una reunión, ¿verdad? Que es como una vigilia. Los pastores luego nos van a decir la fecha donde vamos a estar dando testimonio de las grandes cosas que Dios hace en nuestras vidas, y las oraciones contestadas, alabanza al Rey de Reyes y Señor de Señores, y palabra de Dios, que es lo que Dios quiere que nosotros nos edifiquemos cada día. Que Dios me los bendiga, que la paz de Dios los acompañe y que tengan inicio de semana bendecida. Bendiciones.